Bienvenidos, espero se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Esta es la charla para Instituto 17, donde el día de hoy comentaremos las sesiones 5 y 6 acerca de seguridad, territorio y población del filósofo académico francés Michel Foucault. En este ciclo de conferencia, Foucault se concentra en las genealogías que nos platicó en la arqueología del saber, ¿no? En este método de interpretación o de estudio. Las genealogías del Estado y de la policía, para elucidar cómo es que Occidente ha alcanzado una técnica muy especial, invención pura de Occidente, llamada gobernamentalidad o gubermentalidad. Los principales conceptos que nos enseña Foucault en este ciclo de conferencias son gubernamentalidad, disciplina, seguridad, población, policía, ¿no? Y razón de Estado. Según Foucault, algo sucede en el siglo XVII que las tesis de Machiavelli quedan superadas, o más bien quedan anuladas por las necesidades históricas. Ya no es más la sûreté, la seguridad del príncipe y su territorio, sino la sécurité de la población y, consecuentemente, de aquellos que la gobiernan. Es decir, ya no es la seguridad del príncipe y la supervivencia del Estado, que era la prioridad con Maquiavelo, lo que domina al gobernante, sino la seguridad de la población. Esto pues tiene varias aristas. En principio, el enemigo del príncipe, o uno de los enemigos del príncipe, ya no está afuera. Sí. El entendimiento que tenemos sobre el liberalismo político, Foucault no dice exactamente liberalismo político, dice liberalismo político, liberalismo económico, y a veces dice neoliberalismo, sobre todo en este libro que le dedica 2 o 3 conferencias al neoliberalismo. Nuestro entendimiento sobre el liberalismo no es lo que pensábamos, porque no nos hemos acercado a ver a detalle su historia. Solo hemos leído e interpretado a los autores que lo han fundado para entenderlo. Y no hemos visto lo que realmente es. Según Foucault, el liberalismo político es una creación que permite a los gobernantes gobernar de manera eficiente. Los príncipes y gobernantes del Renacimiento, para los que escribía Maquiavelo, cambiaron ya sus preocupaciones de territorio a población. Contrario a lo que había visto y estudiado Maquiavelo en relación con el príncipe y la obediencia de los súbditos, el zorro, el león, etc. Entre el soberano y la población, dice Foucault, no puede haber obediencia o rechazo a la obediencia. Si uno le dice a la población, haz esto, no hay una garantía de que la población vaya a hacerlo y lo haga de manera total y absoluta. Pero tampoco hay manera de garantizar que no lo haga. Es decir, una orden del príncipe no está garantizada en su cumplimiento, no en la intención. Los súbditos podrán ir y tratar de llevarla a cabo, pero ¿lo cumple? ¿No lo cumple? La expulsión, y vamos a hacer un ejemplo histórico, la expulsión de judíos en España en el 1492, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? Claro que no se cumplió, no salieron todos los judíos de España, ¿no? No está garantizado el cumplimiento, ¿no? El hecho de que se mataran a todos los gatos alrededor de 1500 en Francia y lo que eran las ciudades germánicas para evitar las brujas, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? No se cumplió, en definitiva. Siguió habiendo gatos, aunque la merma de estos promovió la peste. Foucault nos trae otro enfoque. En lugar de lidiar con los hombres, con el hombre de manera individual, como lo había identificado Maquiavelo, el gobernante necesita saber cómo gobernar a toda la población, absolutamente toda, controlar a toda la población. ¿Y qué es lo que necesitamos para gobernar algo, para
ser el gobierno de la casa, el gobierno de una escuela, el gobierno de un coche, conocerlo. Las características biológicas de la especie humana se convierten en el objeto de una estrategia política. Esta estrategia para gobernar las características de la vida, de la biología del ser humano, es la gubernamentalidad. Una nueva racionalidad para gobernar un nuevo objeto, un objeto que no estaba considerado con anterioridad, la población. 2. Disciplina y seguridad. Como lo vimos con anterioridad en la sociedad debe ser defendida, o defender la sociedad es el título en español correcto, Foucault establece un triángulo del poder compuesto por el poder, la ley y la verdad. Adentro de este triángulo, la ley funciona como el fundamento de la disciplina de una manera binaria. La ley establece lo que no está permitido y la disciplina corrige a lo que se desvía, a lo que es anormal. La disciplina es entonces correctiva. Solo emerge cuando la anomalía ha ocurrido. La disciplina no emerge con anterioridad. La disciplina emerge solo para corregir. Alrededor del siglo XVII se hizo necesario crear un dispositivo lo llama Foucault, un aparato que sea capaz de prevenir las anomalías en la sociedad. Ya no es suficiente el dispositivo que corrige, necesitamos algo preventivo, como los detectores de metales en los aeropuertos. Así, nace el aparato de seguridad como un buque es el término que utiliza Foucault en su conferencia. Un buque, ¿no? Donde tenemos una flor es la policía, otra flor son los doctores, y más tarde, no en el siglo XVII, pero sí en el XVIII-XIX, estarán los psiquiatras y las técnicas del dominio de vigilancia y de diagnosis de seguridad que van a tener como objetivo prevenir las anormalidades, ¿no? Las policías secretas, la CIA, el FBI, policía interna, policía externa, ¿no? Hay que vigilar por todos lados. En este sentido, la seguridad se amarra al biopoder o a la biopolítica, porque la seguridad se convierte entonces en un mecanismo para conocer, controlar y monitorear a la sociedad, a la gente, a la población. En un enunciado, la seguridad es preventiva, mientras que la disciplina es correctiva. De tal forma que el aparato de seguridad es el tratamiento de lo incierto, de lo aleatorio, de lo inesperado. La seguridad trata de normalizar lo anormal, el evento anormal, inesperado, incluso antes de que acontezca. Como resultado, la población se hace el objeto y el sujeto del aparato de seguridad, página 11 de mi edición. Este hecho de que la población es el objeto y sujeto ya lo había dicho de manera muy clara, de manera idéntica, en defender la sociedad. Pero en ese caso era sobre el poder. En este caso, Foucault dice que la población es el sujeto y objeto del aparato de seguridad. Por lo tanto, tenemos ya a la seguridad como una herramienta del ejercicio del poder. Foucault dice, y cito página 20, el caso específico de la seguridad se refiere a una serie de eventos posibles. Se refiere a lo temporal y a lo incierto. A partir de estas consideraciones, Foucault identifica un medio, milieu, un lugar donde sucederán las cosas. El medio será aquello donde la circulación se lleva a cabo. Página 21. Aparece como un campo de intervención. Misma página. El medio es donde el soberano deberá intervenir. El medio es entonces el espacio para ser controlado. En sus clases Foucault habla acerca de pueblos, poblaciones como el medio.
Mientras que en el siglo XXI, el ejemplo más obvio y evidente, pues son las terminales de transporte a aeropuertos, ¿no? Donde es un medio específico de resguardo y de seguridad. Un aeropuerto, un puerto también marítimo puede ser el caso, una estación de autobuses también puede ser el caso, son el área espacial donde el objeto de estudio, la población, debe ser prevenida de recibir un ataque. El medio es simplemente el lugar donde se aplicará el aparato de seguridad. Este aparato de seguridad puede ser identificado como centrífugo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Foucault no llama a la seguridad centrífuga, llama al aparato. Sí, lo sé, hay muchas veces en que Foucault llama de cierta manera a algo y no vuelve a hacerlo y nos genera ciertas dudas. Bueno, este es uno de los casos. Pero llama en varias ocasiones a la disciplina centrípeta. Vean la página 44. Entonces tenemos el aparato de seguridad centrífugo y a la disciplina centrípeta. Por ejemplo, detectar en el aeropuerto los metales y explosivos se hace a través de un aparato centrífugo, es decir, que va del centro hacia afuera, ¿no? Hay una puerta, hay un punto donde estamos controlando y de ahí hacia los derredores hasta conformar lo que sería una zona de seguridad. De tal forma que la seguridad se convierte en una fuerza que emana de un punto. De igual forma en una base militar. Pensemos en una base militar de los Estados Unidos en Irak. El aparato de seguridad va a ser centrífugo, va a emanar del centro hacia afuera hasta establecer los límites. Dice Foucault, página 46, el orden es lo que permanece cuando todo lo demás que ha sido prohibido ha sido prevenido. Tenemos orden cuando lo prohibido no está ahí. La seguridad de estos puertos, aeropuertos, está enfocada a la prevención, a detectar pues actualmente lo que denominamos terroristas. El aparato de seguridad se establece cuando no existe la necesidad de disciplinar todavía, pero la amenaza está latente y no puede ser específicamente determinada o identificada en el lugar donde aparecerá. El aparato de seguridad entonces aparece tratando de prevenir la inestabilidad de una situación o una persona anormal. Este aparato de seguridad tiene una función específica en la realidad espacial. Dice Foucault, página 47. La función esencial de la seguridad, sin prohibir ni prescribir, sino posiblemente haciendo uso de algunos instrumentos de prescripción y prohibición, es responder a la realidad en tal forma que esta respuesta cancele la realidad a la cual responda, nulifique, limite, supervise o la regule. Por otro lado, Foucault califica a la disciplina de centrípeta, es decir, de una fuerza que se mueve hacia el centro o que atrae hacia él. Es fácil, ¿no? Centrífuga hacia afuera, centrípeta hacia el centro. La disciplina es centrípeta porque aísla un espacio, concentra, enfoca, encierra, circunscribe un espacio en el cual el poder y los mecanismos de ese poder funcionan completamente y sin ningún límite. Foucault, página 44 de esta edición, recordemos es mi edición en inglés. La disciplina es detallada, establece tiempos, establece lo prohibido e incluso establece lo permitido, ¿no? Establece tantos mililitros de agua en un envase de plástico, ¿no? Eso es lo permitido. La disciplina está basada en una regulación precisa. Página 46 dice Foucault, una buena disciplina te dice lo que puedes hacer en cada momento.
La disciplina no puede ser ampliamente ejercida en un aeropuerto, pero sí puede serlo en un hospital, en una penitenciaría, en una escuela, en un manicomio. La disciplina no permite que nada escape. El principio de la disciplina es que las cosas, incluso las cosas más pequeñas, no puedan ser abandonadas y dejadas por ellas mismas. No puede haber un maletín chiquitito de este tamaño en un aeropuerto. Punto. Y bueno, en una prisión mucho menos, ¿no? Bueno, en nuestras prisiones latinoamericanas sin duda hay un problema de disciplina. No tenía que venir Foucault a decirnos. En fin. Pero este es el punto. Es el principio de las cosas. Las cosas más pequeñas no pueden ser abandonadas por sí mismas, mientras que el aparato de seguridad, en contraste con la disciplina, permite que las cosas sucedan. Foucault, página 45. En conclusión, el aparato de seguridad, no la seguridad en sí, el aparato normaliza, mientras que la disciplina regula. Siempre que doy esta charla recuerdo un ejemplo de un letrero que vi una sola vez y no volví a ver en un Holiday Inn en Georgetown, en Washington, y que decía, lo voy a decir en inglés y luego intentaré hacer una traducción. El letrero decía, "Not a smoking hotel. Should you decide to smoke, a fine of $120 will be charged to your credit card after checkout." Este es un hotel de no fumar. Si aún así decide usted fumar, una multa de $120 será cargada a su tarjeta de crédito después de realizar su salida. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque como un aparato de seguridad, de prevención, normaliza todas las habitaciones del hotel. No puede haber nadie anormal, advierte, amenaza de manera latente, evita la inestabilidad, evita el encender un cigarro, y de lo contrario, si usted decide desobedecer o ser anormal y no seguir el aparato de seguridad, será disciplinado mediante un dispositivo físico de ejercicio sobre su libertad, y este dispositivo físico de ejercicio sobre la libertad del huésped es cargarle $120 a su tarjeta de crédito, lo quiera o no lo quiera. 3. Gubernamentalidad. La gubernamentalidad es la racionalidad para gobernar generada por el liberalismo y este Estado liberal a partir del siglo XVII. Foucault presenta una genealogía del término. Por ejemplo, de acuerdo con Guillaume de Lapierre, dice Foucault en la página 98, citando a Lapierre, el gobierno es la disposición correcta de las cosas, aquella disposición que arregla todo hacia un fin. Interesante definición de gobierno, todavía es utilizada porque entonces podemos decidir o afirmar que si hablamos de una familia, un barco, un estado, una armada, una escuela, estos pueden ser gobernados con la correcta disposición de las cosas arregladas de tal forma que pueda guiarse a un fin. Foucault nuevamente pone el dedo en la llaga, en la llaga de la sinceridad y de la verdad contra los teóricos de las ideas políticas al decir que el objeto y sujeto del gobierno es la población. La población, dice Foucault, es el fin e instrumento del gobierno, página 105. Es el sujeto de las necesidades y aspiraciones, el objeto de la manipulación del gobierno. Además, el conocimiento del gobierno es la transición del arte de gobernar a la ciencia política. Página 106. Este paso, el conocimiento del gobierno de un arte de gobernar a el ejercicio de la ciencia política, es el paso de Maquiavelo a Rousseau. Foucault identifica a Machiavelli no como el creador
de la ciencia política, sino como el generador de una técnica para mantener el poder contra lo que quieran otros príncipes, otros gobernantes. Para Foucault, Maquiavelo no está creando la ciencia política, que es lo que el mainstream, ¿no? La corriente principal identifica, sino que Maquiavelo está identificando una serie de técnicas para defender el principado de otros. Maquiavelo ejerce los mecanismos disciplinarios, los dispositivos para mantener el poder, ¿no? Y Maquiavelo es el primero en identificar estos mecanismos disciplinarios que están al alcance del príncipe. Creo que no se contraponen, pero en cierta medida señalar que Maquiavelo es un teórico de la guerra, esto que pretende defender el Estado solo contra el exterior, es demasiado corto en la intención del propio Fiorentino. Sin embargo, Foucault tiene un fundamento para decir que Maquiavelo estaba fijándose contra los estados en el exterior y no estaba fijándose con los problemas del Estado hacia el interior. Machiavelli nunca menciona las palabras razón de Estado. El florentino no estaba hablando de la mejor manera para gobernar, eso nos parece obvio, ¿no? Sino que estaba hablando de las técnicas para mantenerse en el poder. Foucault presenta entonces una serie de escritores contra maquiavélicos en el término de su teoría, y estos los identifica Foucault como Rousseau, Bacon, Botero y Laperrière. Estos son los verdaderos desarrolladores de la ciencia política, dice Foucault, en el sentido que producen una razón ordenada, un conocimiento que se necesitaba para gobernar a la población y no solo para mantener la corona, ¿no? Crítica que podría ser la misma a Hobbes, ¿no? Cuando sustenta teóricamente en el Leviatán que el rey es la suma de las voluntades, es en el sentido de mantener la corona, pero no en el sentido de gobernar a la población de manera más eficiente. De tal forma, estamos con Maquiavelo, la ciencia política va a convertirse en el establecimiento de una serie de técnicas para desarrollar la gubernamentalidad. La gubernamentalidad es este tipo de poder que desarrolla un conocimiento específico acerca de la población y de la burocracia. Aquí Weber está pasando la sombra weberiana, ¿no? La gubernamentalidad es el conjunto, el ensamble, utiliza esa palabra Foucault, página 108, ensamble formado por instituciones, procedimientos, análisis, que tiene a la población como un blanco, como un objetivo, a la política económica como su mayor forma de conocimiento y al aparato de seguridad como el instrumento técnico por esencia. Entonces, está hablando aquí Foucault de temas que no habían sido identificados tal cual. Gubernamentalidad, las instituciones, los procedimientos y los análisis, ¿no? De la burocracia, con sus leyes que permiten la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Transporte, sus procedimientos, sus análisis, son sus estudios que tienen como blanco a la población. La Secretaría de Transporte tiene como blanco a la población. Una Secretaría de Transporte, el primer dato que debe de tener es la población. O eso asumimos, ¿no? En estos países latinoamericanos pareciera que no tienen el dato de la población. Segundo lugar, además de la población como objetivo de estas instituciones, es la política económica como su mayor forma de conocimiento, ¿no? La política económica, ¿a qué se dedica la gente? ¿Qué hace para vivir? ¿En qué trabaja? ¿Qué empresas van? ¿Qué empresas se van? ¿Cuáles abren? ¿Cuáles cierran? ¿Cuáles invierten? ¿Qué
qué áreas, ¿no? En específico, qué industrias, qué servicios, ¿no? Y finalmente el aparato de seguridad va a ser el instrumento técnico de preferencia de la gubernamentalidad. La gubernamentalidad desarrollaría entonces un Estado que necesita un aparato de seguridad para controlar a su gente, a la sociedad. Este estado del gobierno, página 110, que esencialmente se soporta en la población y utiliza el conocimiento de la política económica como un instrumento, va a corresponder a una sociedad controlada por aparatos de seguridad. Y el principal aparato de seguridad es la policía. Aquí en una oración, una sola oración, Foucault da muchísima información para la reflexión. El gobierno se soporta en la población, utiliza la política económica como un instrumento y va a controlar a la sociedad con el aparato de seguridad que es la policía. Y no simplemente estamos hablando de la patrulla con las luces encendidas y a veces la sirena que da vueltas, ¿no? No, hay la policía investigadora, la policía secreta, Estado y razón de Estado. Foucault presenta una genealogía del Estado para desarrollar esta conceptualización. Para el autor, el fin del imperio del clásico Imperio Romano fue en 1648 en Westfalia, un poco alargado de los cánones, ¿no? Pero bueno, Foucault decía lo que quería. Para otros ese es el nacimiento de las relaciones internacionales, ¿no? Y desde ahí en adelante, los estados que sobrevivieron reconocieron que ser un imperio no era la mejor vocación de los estados, que ser un imperio grande, con varias culturas, varias comunidades, con distintos lenguajes y tipos de gente, no era la vocación final o la mejor para un Estado, ni era la manera más sencilla de gobernar. Página 292. Ahí en Westfalia, Europa establece su relación con el resto del mundo como elemento de dominio o colonizador, mientras tiene que conservar el equilibrio dentro. Europa se da cuenta que iguales a ellos solo sus vecinos y afuera no hay más que conquistar. En esta Europa de mediados del siglo XVII, los estados compiten uno contra el otro para su sobrevivencia. Después, en una acierto muy bueno de Henry Kissinger, dirá que en este año todos los estados del centro de Europa, en especial Francia y Austria, están luchando para fragmentar a los estados germánicos y no permitirles la unificación, cuestión que pues la historia del siglo XX va a darle la razón a Kissinger. También le da la razón aquí a Foucault. Los estados están compitiendo para sobrevivir con el fundamento de la idea de razón de Estado. Página 209. Esta idea de sobrevivir y de mantener la existencia, que tampoco está alejada a lo que decía Maquiavelo, ¿no? Si la prioridad del Estado es la sobrevivencia, pues Maquiavelo no dijo razón de Estado porque no existía la expresión, pero es indudable que lo que quería con eso de que el fin justifica los medios era sustentarlo. En 1648 deja de existir una razón jurídica para iniciar una guerra entre los poderes europeos y aquellos que están fuera de Europa. Europa puede llegar a Asia, al continente americano y dominar. Un nuevo estado político, diplomático, militar es construido porque era lo que se necesitaba para conservar la supervivencia del Estado individual. Cito a Foucault, página 290, el Estado está organizado
únicamente por referencia a sí mismo. El Estado busca su propio bien y no tiene un poder externo. Esto es, debe de guiar a nada más que a sí mismo. Estas ideas de sobrevivencia, de mantener la existencia, de competir con otros estados, de mantenerse estático de una forma que no solo llegando a ser un imperio sea como el Estado se consagra, le da su nombre al Estado, esta idea estática, del italiano stato, un simple etat, un simple estado, en un permanente estado de perfección, dice Botero. Botero llama al estado permanente, por eso el nombre, por eso del verbo estar. El estado es lo que está estático y es lo que permanece. Dice Foucault, el estado es la cosa que permanece siendo lo que es. El estado es dominio, es un territorio y es una jurisdicción. Foucault 256. El Estado es la objetivación de la gubernamentalidad. Es la razón del gobierno para preservar la organización. Es el orden y el estudio del mismo Estado. Así, el logos de la razón de Estado, el argumento, el sostén de la razón de Estado, es el orden y el estudio del Estado. Cito a Foucault, página 287, el Estado es el principio de inteligibilidad y de estrategia objetiva que enmarca la razón gubernamental a la que llamamos razón de Estado. Es la función de inteligibilidad del Estado en relación con la realidad lo que hace al Estado racional. Pero bueno, además de ser la razón de Estado una idea de autopreservación contra el resto de estados vecinos, también la razón de Estado preserva al Estado contra las revoluciones internas, ¿no? Ese punto me parece que en realidad Maquiavelo no lo perdió de vista, ¿no? Y también contra ciclos internos de cambio, de revolución. La razón de Estado es conservadora, dice Foucault, 257, en el sentido darwiniano del término. ¿Por qué? Porque es un sentido de autopreservación. El objetivo del Estado es ser permanente, ser infinito. Permanece. Existen dos eventos dentro de un Estado que llamaron la atención de Foucault. El golpe de Estado, el coup d'état y la sedición. El golpe de Estado. El golpe de Estado es una acción extraordinaria contra la ley, contra la legitimidad, contra la legalidad, contra la verdad, contra el propio triángulo del poder. Pero a pesar de que es una acción contra la ley, no es una acción contra la razón de Estado. Un golpe de Estado no pretende destruir el Estado, ¿no? De tal forma que el golpe de Estado es el Estado actuando por sí mismo en sí mismo. Es la automanifestación del Estado por sí mismo, ¿no? Pensemos en el golpe en Chile con Pinochet, ¿no? Hace 44 años, ¿no? Es la manifestación del Estado dentro del Estado, ¿no? Que afirma que el Estado debe ser salvado, ¿no? Esto en teoría. No estoy diciendo que Pinochet haya salvado al Estado chileno. Y para tratar de salvar al Estado contra el Estado, un golpe debe ser siempre intrínsecamente, inherentemente violento. El segundo término, sediciones. Bacon dice que las sediciones son como las tempestades, son materiales, son ocasionales y completamente normales. Foucault 267. Materiales, como si vienen de la panza, ocasionales, como si vienen de la cabeza, y las anteriores, más relevantes, las del estómago, como debe ser una ocurrencia
natural. Foucault, página 269. La sedición tiene causas y la sedición tiene remedios, dice Foucault. Para Maquiavelo el problema eran los nobles, que querían de alguna forma quitarle el poder al príncipe, al doce, al gobernante. Mientras que para Bacon el problema de la sedición es la gente. Página 271. La razón de Estado es arcana imperi, ¿no? Secreto del poder. Página 278. Y para hacerla funcionar se necesita un aparato. Este aparato de seguridad, nuevamente, va a ser la policía. 5. La policía. Inicialmente la idea de la policía era una herramienta integral para controlar todo aspecto de la sociedad. El francés Turquet de Mayenne apuntó que la policía debía gobernar la existencia, la coexistencia del hombre. Para Mayenne, la policía y sus deberes deberían de consistir en educar a los niños, educar a los pobres, proveer vigilancia, promover la lealtad, llevar las provisiones de comida y el cuidado de la salud. Aquí todas estas están claramente relacionadas con actividades de la población y con el cuidado de la circulación de bienes, ¿no? Entonces tenemos una policía integral, como lo dice Foucault, pero además que está en cada elemento que requiere la población: comida, salud, lealtad, ¿no? No solo físico, sino también abstracto, y en el cuidado de la circulación de los bienes, es decir, en el cuidado de los mercados. La policía está ahí, ¿sí? Escucha bien, para cuidar el mercado, para que no te roben en el mercado. Añade Foucault la interpretación de von Giosty, en la que se dice que la policía tiene un objetivo más amplio. Es el conjunto de leyes y regulaciones que se preocupa por el interior del Estado, que tiene como misión fortalecer e incrementar el poder, hacer buen uso de sus fuerzas y finalmente procurar la felicidad de los sujetos. Página 327. Foucault se va a concentrar entonces en esta definición. La policía son las conexiones entre fortalecer el poder del Estado e incrementarlo haciendo uso de su fuerza y procurando la felicidad para sus sujetos. Como tal, la policía está perpetuamente preocupada con los detalles. Se concentra en las capilaridades del poder que comentamos en el texto anterior. En los últimos límites del poder, donde es casi ilegal, pero donde se hace real, práctico, concreto, ¿no? La policía es aquella que te quita el cigarro de la boca, lo tira al piso y lo apaga. Que si bebes en la calle te quita la botella de alcohol y la vacía y la rompe, ¿no? Ahí esa capilaridad última, donde el poder es tan inmediato que parece casi ilegal. La policía disciplina donde aparece, ¿no? Pero también con su sola presencia previene. Foucault califica a la policía como un golpe permanente de Estado, página 340, porque la policía engloba regulación, instrucción, ordenanza, prohibición. Todo. La policía entonces suplanta la necesidad de regulaciones. La policía está ahí donde la ley no ve, donde la ley no alcanza, ¿no? Suplanta la necesidad de leyes en algunos casos. Cuando la ley no da para tanto, el gobierno incluso manda la policía. La policía necesita entonces ser específica, ser clara. La policía es la disciplina tomando las calles. Y como no todo puede ser regulado, la regulación debe ser reemplazada por la autoridad
de la policía. Eso es la policía, el dispositivo de disciplinario y el aparato de seguridad a la vez más importante. La policía sí suplanta la necesidad de regulaciones, la necesidad de la ley, de la presencia de la ley. Si está la policía, te portas bien, no importa lo que diga la ley. La policía necesita ser específica, ser clara. La policía es la disciplina tumbada, tirada, echada en las calles. Y como no todo en la sociedad puede ser regulado por la ley, por el papel, la regulación debe ser reemplazada por la autoridad de la policía. Llegamos así al cierre de esta sesión, las conclusiones. La policía permite al Estado expandir la disciplina a otras áreas que no engloba la ley, ¿no? A alcanzar esas capilaridades, esos extremos del poder que parecen estar fuera del alcance, del comando, del ojo del Big Brother. Este permiso que tiene la policía para expandir la disciplina a cualquier área, a cualquier rincón, permitió a su vez la creación de la gobernamentalidad en el liberalismo político. Y principalmente influencia de manera constante 4 áreas. 1. El Estado se hace responsable de la seguridad de la población mientras crea un aparato de seguridad. Un aparato que asegure la prevención y la represión del desorden, que asegure la represión de la irregularidad, no solo de la ilegalidad, la ilegalidad también, pero de la irregularidad y de la delincuencia. Esta parte de la irregularidad me llamó mucho la atención hace poco cuando vi un video en Twitter de un activista social mexicano llamado Arne Ausden-Reuten, ¿no? Tiene nombre de alemán, pero es mexicano. Y este tipo se dedica a recorrer el país retirando cachivaches, es decir, objetos que interfieren en la vía pública, ¿no? Ponen un bote, normalmente son basura, ¿no? Fierro, un poste, un bote, para no permitir que la gente se estacione, que circule, o ocupar un lugar sobre la acera o la misma calle. Y lo que hace este tipo, Arne, es que llega y con un equipo y quita todo, ¿no? Quita todo, lo echa a un camión, a una camioneta y va y lo deja en algún lugar o lo tira a la basura, o si hay alguna norma, que en algunos lugares hay, en la Ciudad de México hay una norma, lo lleva a algún lugar donde el dueño pueda ir por él posteriormente, cosa que el dueño nunca va por un pedazo de poste que ha sido desoldado. Pero ¿por qué este aparato? Porque lo que hace este Arne es una irregularidad, ¿no? Altera la normalidad, es un anormal. Como él es una irregularidad, le ha sucedido que la policía lo detiene por robarse las cosas. Y sí, lo han detenido a él, a su gente, lo llevan ante el juez. Y cuando se explica lo que pasó, el juez dice, no hay elementos para acusar, ¿no? Entonces, la policía está ahí donde hay una irregularidad y con lo mal capacitadas que son las policías en Latinoamérica, por lo menos, pues no solo irregularidades que ciertamente podrían tener algún rasgo de estar fuera de la ley, sino con otras irregularidades más endebles, la policía se mete. Segunda área donde influye la gobernabilidad. El Estado desarrolló ciencias y conocimientos necesarios para la gobernanza, es decir, para el control. Desarrolló la economía política, desarrolló el cálculo de la inflación, desarrolló el cálculo del crecimiento poblacional, desarrolló el registro civil, desarrolló el registro de defunción, desarrolló
el censo sobre las industrias más importantes, las más productivas, los servicios más requeridos, los servicios más prestados, sobre quién no paga impuesto. Pero también desarrolló teorías judiciales, teorías constitucionales, teorías de reglamentos federales, teorías de bandos municipales, leyes electorales municipales, leyes electorales federales, que regulan todo desde la toma del encargo hasta la duración del mismo, hasta la posible reelección, ¿no? Por ejemplo. Desarrolló también estadísticas, cálculos a futuro, tendencias. Desarrolló también la salud pública, cuáles son las enfermedades que más se contagian, cuál es la medicina que más debe producirse, cuáles son las vacunas más necesitadas, cuáles son las vacunas más necesitadas en determinada zona, cuáles son las vacunas de animales más necesitadas en otra zona. Desarrolló un sistema para detectar los vectores en salud pública, es decir, cuál es el animal que funciona como medio de contagio. Es el perro, es el mosco, es la mosca, ¿no? Y desarrolló métodos de contención contra ellos mismos. Desarrolló también la ciencia política. Nos explica el canon de la ciencia política desde Maquiavelo, Hobbes, Locke. Por qué el gobierno es lo que es y la soberanía debe respetarse, por qué la soberanía es legítima en un Estado democrático, ¿no? Esa ciencia política pues sostiene todo esto junto con las teorías judiciales. Desarrolló también la macroeconomía, ¿no? ¿Cuáles son las importaciones y exportaciones? ¿Qué es lo que más exportamos y lo que importamos? ¿Cuál es nuestra balanza comercial? ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es la tasa del IVA, que es la mejor para los impuestos del país? ¿Por qué es mejor una tasa del IVA del 16% a una del 20% o una del 10%? ¿No? En fin, todos estos conocimientos se desarrollaron para la gobernanza, para gobernar mejor. No lo perdamos de vista. Todas estas ciencias que menciona Foucault, el derecho, la estadística, la salud pública, la ciencia política, la macroeconomía, incluso la microeconomía, cómo debe funcionar una empresa, cuál es su punto de equilibrio, cuánto debe producir, no fueron hechas para mejorar al ser humano, fueron hechas para gobernar mejor. Tercer punto, importantísimo sobre la gobernabilidad. El Estado respeta los procesos naturales del mercado, pero se guarda el derecho de intervención magistral aquí Foucault. Esta característica es primordial del gobierno del Estado liberal, ¿no? El mercado, su estado natural de entrada es libre, pero yo tengo reservado el derecho de intervenir, ¿no? Cosas quizá como el petróleo, el transporte, pertenecen al Estado y no las vendo, las concesiono. Sin embargo, en todas puedo regular, incluso un mercado que no esté regulado, puedo regularlo. El Estado se guarda todos estos derechos sobre el mercado y de ahí obtiene un poder que no había tenido antes y una riqueza que no había tenido antes ningún Estado que no fuera el Estado liberal. Cuarto y último punto. El Estado permite ciertas formas de libertad que con anterioridad no fueron jamás consideradas en los otros estados, en las otras epistemes que podrían haber existido, ya sea la medieval, ya sea Foucault solo menciona un anterior, pero imaginemos un estado romano, un estado griego, ¿no? Un estado musulmán, un estado egipcio, ¿no? En todos estos lugares no estaban consideradas libertades como el derecho a la religión, a que tú elijas la religión que se te dé tu gana, ¿no? Bueno, en algunas constituciones de algunos países, si no me equivoco, en la de Argentina todavía la religión del Estado es la católica, ¿no? Pero la gente puede elegir la religión que le dé la gana. Hay libertad de movimiento, todavía nos queda una poca, pero nos queda libertad de movimiento. Hay libertad de expresión, de libre discurso, podemos decir lo que sea, ¿no? Prácticamente esa libertad, uno puede tuitear lo que sea, ¿no? Punto, ya,
Se acabó. Y mientras no estés en Irán o en, ya no sé, en Tamaulipas, ¿no? Aquí en México, donde algún narco puede enojarse de lo que tuiteas y vaya y te mate, normalmente tienes el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Tienes el derecho al divorcio también. Tienes el derecho a vestirte como se te dé la gana. Tienes el derecho a elegir tu sexualidad de manera libre. Bueno, en algunos países todavía no es muy claro, ¿verdad? Eh, eh, y tienes derecho a relacionarte con otras personas, ¿no? Esto nos parece muy normal, pero todavía en el siglo XIX, principios del XX, de manera, si no legal, sí tradicional, las relaciones con los negros, con la gente de color en el sur de Estados Unidos, entre blancos y negros, pues no eran muy bien vistas, que digamos, y tenían sus capilaridades de poder que impedían los matrimonios y que ponían en graves problemas a los hijos de estos matrimonios, ¿no? Relaciones con chinos en esta América Latina también siempre han sido un poco vigiladas, observadas, ¿no? Japoneses también, los inmigrantes japoneses, por no decir los negros de igual forma, ¿no? Sin embargo, ahora todas estas libertades aparecen, se expresan y no hay ningún problema y cada día estas libertades se expanden, ¿no? Simplemente la marcha LGBT hace 15 años no se daba en México, ¿no? Y ahora nos parece algo de lo más normal, y qué bueno que nos parezca de lo más normal, porque es un movimiento contra la opresión, contra la represión de aquellos que no te quieren dejar ser como tú eres, ¿no? Todo esto también se lo debemos al liberalismo político, ¿no? Esto no existía antes del liberalismo político. Porque es muy caro, pero el punto, y es lo que dirá Foucault, es que para el Estado es muy caro obligarte a seguir una religión. Es muy caro y no hay ganancia, ¿no? Además de que cuesta, no hay retribución. Es muy caro y el Estado tendrá que darse cuenta pronto que es muy caro obligarte a elegir tu sexualidad, ¿no? Y además no hay manera de controlar, de tener un policía cuando tú hagas con tu cuerpo lo que se te dé la gana en todo momento. En síntesis, la gubernamentabilidad, junto con la existencia de la policía y su aparato de vigilancia y sus dispositivos disciplinarios, permitieron al Estado crear el liberalismo político y económico, ¿no? Permitieron abrir la práctica económica. Usted el día de hoy se puede dedicar prácticamente a lo que quiera mientras no sea ilegal. Permitieron también la gestión y la administración de la población. Permitieron también el establecimiento de la rule of law o el imperio de la ley. Nunca me ha gustado en español cómo suena eso, el imperio de la ley. Es decir, que la ley debe de seguirse y respetarse. Y permitieron también el respeto por lo que hoy consideramos libertades elementales, que son algunas de las que mencioné. Y entonces vamos a tener el nacimiento de una paradoja. Mientras el Estado liberal permite cosas que antes no se podían y cada vez permite más o quiere permitir más, tiene cada vez más aparatos de seguridad simplemente, ¿no? Ahora hay secretarías de seguridad pública, hay home security en Estados Unidos, hay instituciones que no existían, ¿no? Y hay más leyes de las que imaginamos con anterioridad. Mientras más libertades permite, más crece el aparato de seguridad para prevenir las incertidombres. Y también hay más policía y también hay más dispositivos para disciplinar el cuerpo. Entonces hay una paradoja. El liberalismo político incrementa las libertades, pero incrementa el aparato de seguridad y los dispositivos disciplinarios, ¿no? Estamos ante una situación donde mientras más libres somos, más vigilados, más aparatos de seguridad y más dispositivos disciplinarios existen para controlarnos, no solo en lo físico, sino también en lo intelectual.